Dios está trabajando en silencio y se avecinan grandes cambios. A veces nos dejamos llevar por el ruido de la vida, el ajetreo, las distracciones y las preocupaciones. Observamos las circunstancias que nos rodean y no nos damos cuenta de que Dios está obrando de maneras que van más allá de nuestra comprensión. Nos centramos tanto en lo que podemos ver, lo que podemos tocar y lo que podemos controlar, que nos perdemos los cambios sutiles en el reino espiritual que nos están preparando para la grandeza que nos espera. Pero hoy quiero recordarles que Dios hace su obra más poderosa en el silencio. Es en los momentos de tranquilidad, en la quietud de la vida, donde Dios nos está moldeando y formando. Mientras el mundo es ruidoso y está lleno de caos, Dios trabaja silenciosamente detrás de escena, organizando las cosas de maneras que nunca podríamos imaginar. Verán, Dios no está limitado por el tiempo ni el espacio. No necesita los anuncios ruidosos del mundo para orquestar sus planes. Dios opera de una manera que trasciende el entendimiento humano. Sus caminos no son nuestros caminos, y sus pensamientos son más elevados que nuestros pensamientos. Piensen en la historia de la creación. Dios creó el mundo con su palabra, y cuando lo hizo, no fue con un gran desfile ni un anuncio a toda la creación. No hubo ruido ni drama. El universo fue creado en silencio. La tierra se formó de manera silenciosa e invisible. E incluso cuando creó a la humanidad, lo hizo de la manera más silenciosa. No hubo fanfarria cuando moldeó al hombre del polvo de la tierra y sopló vida en sus fosas nasales. El evento más grande de toda la creación, la creación de la vida humana, sucedió en la quietud. Cuando Dios hace algo grande, a menudo elige hacerlo en silencio. Es en esos momentos de tranquilidad que está trabajando, reorganizando tu vida, posicionándote para el futuro que ha planeado para ti. Puede que no lo veas ahora, puede que no lo entiendas ahora, pero debes saber que Dios está trabajando en silencio. Incluso cuando sientes que nada está sucediendo, Dios está moviendo cosas en segundo plano. Está preparando personas, circunstancias y oportunidades que se desarrollarán en el momento adecuado. Verás, vivimos en un mundo que prospera con la gratificación instantánea. Queremos resultados inmediatos. Queremos ver el fruto de nuestro trabajo sin demora. Estamos rodeados de ruido. El parloteo constante de las redes sociales, los medios de comunicación e incluso de nuestras propias mentes. Pero hoy te desafío a confiar en que Dios está trabajando incluso cuando no puedes escucharlo. Su silencio no significa inactividad. De hecho, el silencio es a menudo el precursor de los movimientos más profundos y poderosos de Dios. Piensa en las estaciones de la naturaleza. Hay estaciones de silencio. En el invierno, la tierra está tranquila. Parece que nada está sucediendo. Los árboles están desnudos, el suelo está frío y todo parece inactivo. Pero debajo de la superficie, algo está sucediendo. Las raíces de los árboles están creciendo más profundamente, el suelo se está preparando para un nuevo crecimiento. Y cuando llega la primavera, brota una nueva vida, todo debido a lo que estaba sucediendo en el silencio del invierno. De manera similar, Dios usa estaciones de silencio en nuestras vidas para prepararnos para algo mayor. En tiempos de silencio, Dios está profundizando tu carácter. Está fortaleciendo tu fe. Él está construyendo los cimientos para el éxito que está por venir. Pero si nos apresuramos demasiado para pasar por alto el silencio, podríamos perdernos la obra que Dios está haciendo en nosotros. En el silencio, Dios te está refinando. Está trabajando de maneras que no son visibles de inmediato. Pero cuando sea el momento adecuado, los cambios serán innegables.
Cuando observamos la Biblia, vemos muchos ejemplos de Dios trabajando en silencio antes de hacer un cambio dramático. Pensemos en José. Pasó años en el silencio de la prisión, en el silencio del abandono y en el silencio del olvido. Pero durante esos años de silencio, Dios estaba moldeando el carácter de José, preparándolo para el liderazgo. La mayor prueba de José llegó cuando estaba en el pozo del silencio, cuando aparentemente el mundo lo había olvidado. Pero ese silencio no era una señal de la ausencia de Dios. Era una señal de que Dios estaba preparando a José para algo mucho más grande de lo que jamás podría haber imaginado. Cuando llegó el momento, Dios lo elevó a una posición de influencia, y el mundo vio el fruto de esos años de silencio. Puede que sientas que estás en una temporada de silencio ahora mismo. Quizás te encuentres en un lugar donde no puedes ver el fruto de tu trabajo. Quizás sientas que tus sueños se retrasan o que nada avanza. Pero quiero recordarte que Dios está trabajando. Él está usando este silencio para refinarte. Él te está posicionando para un futuro más grande y mejor. No siempre puedes ver con tus ojos naturales, pero debes saber esto. El silencio de Dios no es inactividad. Otro ejemplo que vemos en las Escrituras es David. Antes de convertirse en el rey de Israel, David fue ungido en secreto. Pasó años en el desierto, huyendo de Saúl, enfrentando desafíos y viviendo aislado. Abrazando el proceso. Durante esos años, Dios estaba trabajando en silencio. David estaba aprendiendo a confiar en Dios, a liderar con humildad y a depender de la fuerza de Dios. El silencio de la vida de David no fue en vano. Dios estaba usando esos años para prepararlo para un reino que era más grande de lo que él podría haber imaginado. Así que no desprecies el silencio. No te resientas por las temporadas de tranquilidad. No son una señal de que Dios te ha olvidado. Son una señal de que Dios te está preparando. Él está fortaleciendo tu fundamento para que cuando lleguen los grandes cambios, estés listo para manejarlos. El silencio no es un tiempo de inactividad, es un tiempo de transformación. Dios está trabajando incluso cuando no puedes verlo. Confía en que su tiempo es perfecto. Confía en que está haciendo algo significativo incluso en el silencio. A veces el silencio puede ser difícil. Puede ser difícil esperar. Queremos respuestas, queremos claridad y queremos resultados ahora. Pero los caminos de Dios no son nuestros caminos. Su tiempo no es nuestro tiempo. Él ve el panorama general y sabe lo que es mejor para nosotros. Si Él nos revelara todo ahora mismo, no estaríamos listos para recibirlo. Pero mientras esperamos en silencio, Dios nos está preparando. Nos está preparando para la grandeza que está por venir. Considere la vida de Jesús. Antes de comenzar su ministerio público, pasó 30 años en relativo silencio. Durante la mayor parte de su vida, vivió en la oscuridad, trabajando como carpintero en un pequeño pueblo. Nadie conocía el poder que había dentro de él, pero en ese tiempo de silencio, se estaba preparando. Dios lo estaba moldeando. Y cuando llegó el momento adecuado, emergió para cambiar el mundo. Lo que vemos en los 3 años de ministerio fue el resultado de 30 años de preparación silenciosa. Ese tiempo de silencio no fue en vano. Fue el fundamento de todo lo que siguió. En su propia vida, puede sentir que está en una temporada de oscuridad, en una temporada de silencio donde nadie se da cuenta de su trabajo, su esfuerzo o su crecimiento. Pero quiero que sepa que su silencio no es en vano. Dios está usando este tiempo para prepararlo para algo más grande. Él está trabajando detrás de escena, orquestando las cosas a tu favor. Cuando sea el momento adecuado, saldrás del silencio y los cambios serán evidentes para todos.
Es en el silencio que aprendes a confiar. Es en el silencio que aprendes a depender de Dios. Es en el silencio que tu fe se prueba y se refina. Y es en el silencio que Dios recibe la gloria, porque cuando lleguen los grandes cambios, nadie podrá decir que fue por tu propia iniciativa. Sabrán que fue Dios quien obró en el silencio y ahora el fruto es visible para todos. Así que acepta el silencio. Acepta las temporadas tranquilas. Sabe que Dios está trabajando de maneras que no puedes ver. Sabe que se avecinan grandes cambios. Confía en este proceso. Confía en su tiempo. Y cuando lleguen los cambios, sabrás que son el resultado del trabajo silencioso de Dios detrás de escena. Sabrás que Él te ha estado preparando todo el tiempo. Sabrás que el silencio nunca fue una señal de inactividad, sino una señal de preparación para algo más grande de lo que jamás podrías haber imaginado. Cree que el silencio no es un tiempo para esperar nada. Es un tiempo de preparación para todo. Dios está trabajando en el silencio y se avecinan grandes cambios. Manténgase fiel. Manténgase expectante. Y confíe en que sus planes para usted se están desarrollando incluso cuando no pueda verlos. Los cambios están llegando y serán mayores que todo lo que haya soñado. Mantenga su fe fuerte porque Dios está trabajando y lo mejor está por venir. Resiliencia y fe en la adversidad. El concepto de que Dios trabaja en silencio es una verdad profunda que a menudo pasa desapercibida en nuestro mundo acelerado y ruidoso. Estamos acostumbrados a una vida de estimulación constante, desde el ajetreo de las rutinas diarias hasta el ruido abrumador de la tecnología. Los medios de comunicación e incluso nuestros propios pensamientos. En un mundo lleno de distracciones, se vuelve cada vez más difícil reconocer la obra sutil pero poderosa de Dios que tiene lugar en la quietud. Pero si observamos de cerca, podemos entender que Dios hace su obra más transformadora en estos momentos de quietud y soledad. Considere la creación del mundo mismo. Cuando Dios habló y creó el universo, no fue un evento lleno de fanfarrias o proclamaciones ruidosas. El relato del Génesis nos dice que Dios simplemente habló y las cosas comenzaron a suceder. Hágase la luz, dijo, y apareció la luz. No hubo un sonido atronador que acompañara la creación, ningún espectáculo enorme para que el mundo lo presenciara. El universo se formó en silencio, y fue solo en ese silencio que se sentaron las bases de todo lo que conocemos. La creación de Dios no fue anunciada con fanfarria de trompetas, sino con una orden suave y silenciosa que hablaba a las claras de su poder. Esta naturaleza silenciosa e invisible de la obra de Dios es algo que debemos aprender a entender. De la misma manera que el mundo se formó en silencio, Dios sigue trabajando en silencio en nuestras vidas. Puede que no siempre veamos los resultados inmediatos de nuestras acciones, oraciones o luchas, pero eso no significa que Dios no esté actuando tras bastidores. De hecho, parte del crecimiento espiritual más profundo ocurre en el silencio. Cuando todo parece tranquilo, cuando no podemos percibir los cambios o transformaciones que suceden a nuestro alrededor. Es a menudo cuando Dios está haciendo la obra más profunda en nuestros corazones. Piense en la naturaleza como una analogía de la obra silenciosa de Dios. Una semilla, cuando se planta en la tierra, queda enterrada en la oscuridad durante días, semanas y, a veces, meses. Parece no hacer nada en absoluto. No hay crecimiento visible, ninguna señal externa de actividad. Pero debajo de la superficie, crecen raíces profundas y la semilla se prepara silenciosamente para abrirse paso a través de la tierra y dar fruto. Si la desenterráramos antes de tiempo, interrumpiríamos el proceso y la planta podría no crecer nunca.
El silencio, la espera, es una parte esencial del desarrollo de la planta. De manera similar, la obra de Dios en nuestras vidas a menudo ocurre bajo la superficie, lejos de los ojos de los demás. Y requiere paciencia y confianza en que algo grande está por venir. Así como la semilla debe pasar por un período de silencio antes de poder crecer y dar fruto. Nosotros también debemos pasar por períodos de quietud y quietud para crecer espiritualmente. Es en las temporadas tranquilas de la vida, los momentos en que sentimos que no nos notan o cuando el progreso parece lento, que Dios está moldeando nuestro carácter, refinando nuestra fe y fortaleciendo nuestro espíritu. Piense en la historia de la vida de Jesús. Antes de comenzar su ministerio público, pasó años en silencio. Durante unos 30 años, Jesús vivió en relativa oscuridad, trabajando como carpintero en un pequeño pueblo. No había grandes multitudes, ni milagros, ni reconocimiento. Sin embargo, durante esos años, Jesús se estaba preparando para la obra monumental que haría más tarde. Fue en esta época de quietud que Jesús creció en sabiduría y estatura, como nos dice el Evangelio de Lucas. Aunque Jesús conocía su propósito y sabía que estaba destinado a la grandeza, comprendió la importancia de la preparación silenciosa. El silencio de Dios no es una señal de su ausencia. Por el contrario, es en esos momentos de quietud que su poder actúa más profundamente. Cuando no podemos oírlo ni verlo, no significa que esté inactivo. El hecho de que no sintamos su presencia inmediata no significa que no esté orquestando acontecimientos y circunstancias tras bambalinas. Nos está preparando para el futuro, organizando oportunidades y haciendo ajustes que, en última instancia, conducirán a avances. A menudo, estamos demasiado centrados en nuestro entorno inmediato como para ver el panorama más amplio que Dios está pintando. Pero en el silencio, Él está trabajando, poniendo las cosas en movimiento de maneras que nunca podríamos imaginar. Una de las lecciones más importantes que podemos aprender de la obra silenciosa de Dios es la necesidad de tener paciencia. Nuestra cultura nos ha entrenado para esperar resultados instantáneos. Queremos que todo suceda rápidamente y muchas veces nos frustramos cuando las cosas no suceden según nuestros tiempos. Pero Dios no opera según nuestro tiempo. Él no está sujeto a las limitaciones que le imponemos. Su plan es perfecto y su tiempo siempre es el correcto. El poder de la paciencia. Dios no está sujeto a las limitaciones que le imponemos. Su plan es perfecto y su tiempo siempre es el correcto. Aunque podamos sentir que nada está sucediendo, Dios está trabajando silenciosamente entre bastidores, preparándonos para lo que está por venir. Esto puede ser difícil de aceptar en momentos de espera, pero es esencial confiar en que la obra de Dios nunca es en vano. Incluso cuando no podemos verla. Además de la paciencia, también debemos aprender a confiar en Dios en el silencio. La confianza es la clave para navegar en estas temporadas de tranquilidad. Cuando no podemos ver ni sentir su presencia, puede ser tentador dudar de su participación en nuestras vidas. Pero la fe se trata de confiar en Dios incluso cuando no entendemos. Se trata de creer que Él está trabajando, incluso cuando no podemos percibir los cambios que se están produciendo. Es en los momentos de tranquilidad, cuando nos sentimos abandonados u olvidados, que nuestra fe se prueba y se fortalece. Estamos llamados a confiar en las promesas de Dios, incluso cuando las circunstancias que nos rodean no se alinean con lo que esperamos. Uno de los ejemplos más profundos de cómo Dios obra en silencio se puede encontrar en la historia del profeta Elías. Después de enfrentarse a los profetas de Baal en el monte Carmelo, Elías huyó al desierto,
temiendo por su vida. En el desierto, estaba exhausto y desanimado. Pero cuando Dios vino a hablarle, no fue en medio de un viento fuerte, un terremoto o un fuego, sino en un suave susurro. La voz de Dios no llegó en medio del ruido de los acontecimientos dramáticos, sino en medio del silencio. Este momento nos enseña que Dios no siempre habla a través de señales fuertes y dramáticas. A menudo habla de manera tranquila y sutil, y es en el silencio donde debemos estar atentos para escuchar su voz. Este principio de que Dios obra en silencio también se aplica a la transformación espiritual que experimentamos en nuestras propias vidas. A menudo, los cambios más significativos ocurren en nuestro corazón cuando nadie nos observa. Los momentos que pasamos en oración, reflexión y soledad pueden parecer insignificantes para los demás. Pero son los momentos que nos transforman en las personas que Dios nos llama a ser. Así como la tierra necesita tiempo para descansar y reponerse en silencio, nuestras almas necesitan tiempo para descansar y renovarse en la presencia de Dios. Las estaciones silenciosas de la vida no son fáciles y a menudo traen consigo sentimientos de incertidumbre y duda. Pero son esenciales para nuestro crecimiento. Sin silencio, no puede haber profundidad. Sin quietud, no puede haber reflexión. Y sin quietud, no puede haber una verdadera transformación. Dios usa el silencio para edificarnos, refinarnos y prepararnos para lo que nos espera. Incluso cuando no podemos ver su obra, podemos confiar en que Él está trabajando de maneras que nos llevarán a nuestro bien máximo. La obra silenciosa de Dios es un recordatorio de que Él todavía está trabajando para brindarte el mejor resultado posible. Confiando en Dios en el silencio. Aunque nos parezca que nada está sucediendo, Dios está trabajando silenciosamente entre bastidores, preparándonos para lo que está por venir. Puede resultar difícil aceptarlo en momentos de espera, pero es esencial confiar en que la obra de Dios nunca es en vano, incluso cuando no podemos verla. Además de la paciencia, también debemos aprender a confiar en Dios en el silencio. La confianza es la clave para atravesar estas épocas de silencio. Cuando no podemos ver ni sentir su presencia, puede resultar tentador dudar de su participación en nuestras vidas. Pero la fe consiste en confiar en Dios incluso cuando no entendemos. Se trata de creer que está trabajando incluso cuando no podemos percibir los cambios que se están produciendo. Es en los momentos de silencio, cuando nos sentimos abandonados u olvidados, que nuestra fe se pone a prueba y se fortalece. Estamos llamados a confiar en las promesas de Dios, incluso cuando las circunstancias que nos rodean no se alinean con lo que esperamos. Uno de los ejemplos más profundos de Dios trabajando en silencio se puede encontrar en la historia del profeta Elías. Después de enfrentarse a los profetas de Baal en el monte Carmelo, Elías huyó al desierto, temiendo por su vida. En el desierto, estaba exhausto y desanimado. Pero cuando Dios vino a hablar con Elías, no fue en el viento fuerte, el terremoto o el fuego. Fue en un suave susurro. La voz de Dios no llegó en el ruido de los acontecimientos dramáticos, sino en la quietud. Este momento nos enseña que Dios no siempre habla a través de señales fuertes y dramáticas. A menudo habla de manera tranquila y sutil, y es en el silencio donde debemos estar atentos para escuchar su voz. Este principio de Dios trabajando en silencio también se aplica a la transformación espiritual que experimentamos en nuestras propias vidas. A menudo, los cambios más significativos ocurren en nuestro corazón cuando nadie nos observa. Los momentos que pasamos en oración, reflexión y soledad pueden parecer insignificantes para los demás.
Pero son los momentos que nos transforman en las personas que Dios nos llama a ser. Así como la tierra necesita tiempo para descansar y reponerse en silencio, nuestras almas necesitan tiempo para descansar y renovarse en la presencia de Dios. Las estaciones silenciosas de la vida no son fáciles y a menudo traen consigo sentimientos de incertidumbre y duda, pero son esenciales para nuestro crecimiento. Sin silencio no puede haber profundidad, sin quietud no puede haber reflexión, y sin quietud no puede haber una verdadera transformación. Dios usa el silencio para edificarnos, refinarnos y prepararnos para lo que nos espera. Incluso cuando no podemos ver su obra, podemos confiar en que está trabajando de maneras que nos conducirán a nuestro bien máximo. La obra silenciosa de Dios es un recordatorio de que sus caminos son más altos que los nuestros. Sus planes son más grandes de lo que podemos imaginar y su tiempo siempre es perfecto, si bien podemos desear ver resultados de inmediato. Debemos aprender a aceptar el silencio, ya que es una parte necesaria del viaje que nos espera. Transformando tu mentalidad. Los caminos de Dios son más altos que los nuestros. Sus planes son más grandes de lo que podemos imaginar, y su tiempo siempre es perfecto. Si bien podemos desear ver resultados de inmediato, debemos aprender a aceptar el silencio como una parte necesaria del viaje. Es en estos momentos de tranquilidad que Dios está sentando las bases para algo mucho más grande de lo que jamás podríamos imaginar. Y cuando sea el momento adecuado, los resultados de su obra silenciosa se revelarán de maneras que nos asombrarán. Confiar en el proceso de preparación es uno de los pasos más cruciales para comprender la forma en que Dios obra en nuestras vidas. Muchas veces queremos resultados inmediatos. Vivimos en un mundo que prospera con soluciones rápidas, gratificación instantánea y éxito inmediato. Pero cuando se trata de la obra de Dios en nuestras vidas, el proceso rara vez es rápido o inmediato. Requiere paciencia, fe y la comprensión de que el tiempo y los métodos de Dios son perfectos, incluso si no podemos ver el resultado de inmediato. Dios usa las estaciones de nuestra vida, incluidas las tranquilas y difíciles, para prepararnos para un propósito mayor. Debemos aprender a confiar en que su obra siempre es para nuestro bien, aun cuando los resultados no sean visibles todavía. Si observamos las vidas de quienes experimentaron grandes transformaciones en la Biblia, podemos ver un hilo conductor. Tuvieron que pasar por temporadas de preparación antes de poder entrar en su propósito. Dios a menudo se toma su tiempo para preparar a sus vasos elegidos para las tareas que están llamados a realizar. Esto no se debe a que sea lento, sino a que quiere asegurarse de que estemos completamente equipados para lo que nos espera. Su proceso de preparación no solo tiene que ver con el destino, sino también con refinar nuestro carácter, desarrollar nuestra fuerza y fortalecer nuestra fe. Consideremos la historia de José. Su viaje desde ser un joven soñador con visiones de grandeza hasta convertirse en un líder en Egipto fue largo y lleno de adversidades. Los hermanos de José lo vendieron como esclavo, y más tarde fue encarcelado injustamente. En cada etapa de su vida, parecía que sus sueños se retrasaban, incluso se aplastaban. Sin embargo, lo que José no sabía en ese momento era que cada una de estas pruebas era parte de un plan mayor para prepararlo para el futuro que aún no podía ver. En el pozo, en la casa de Potifar, en la prisión. Cada una de estas experiencias sirvió para desarrollar en José cualidades que lo convertirían en el líder sabio y justo que eventualmente llegó a ser. Si José hubiera sido colocado inmediatamente en una posición de poder, no habría estado preparado para manejarla.
Su tiempo en silencio y dificultades fue necesario para su preparación. José tuvo que confiar en el proceso de preparación, aunque no lo entendiera. Su carácter se refinó durante sus años de sufrimiento, y cuando llegó el momento, Dios lo elevó a una posición de gran influencia. Si José se hubiera impacientado y hubiera tratado de apresurar el proceso, no habría podido cumplir el propósito que Dios tenía para él. La confianza que José puso en él. Proceso de Dios es un poderoso recordatorio de que la preparación de Dios a menudo implica esperar, soportar dificultades y aprender valiosas lecciones en el proceso. De manera similar, la historia de David es otro ejemplo de la importancia de confiar en él. Proceso de preparación antes de que David se convirtiera en el rey de Israel. David era un joven pastor que vivía en la oscuridad. Pasó años cuidando ovejas, luchando contra depredadores y desarrollando habilidades que un día lo convertirían en un gran líder. Pero antes de poder ser coronado como rey, David tuvo que prepararse en el desierto. Fue perseguido por el rey Saúl, enfrentó el rechazo y tuvo que aprender humildad y paciencia. La preparación de David no fue glamorosa, no fue un periodo de fama o reconocimiento. Pero durante esos años de esconderse en cuevas y aprender a sobrevivir, Dios estaba trabajando en él, moldeando su carácter y fortaleciendo su determinación. La historia de David nos enseña que el proceso de preparación puede no siempre ser como esperábamos. Puede implicar dificultades, oscuridad o incluso rechazo. Sin embargo, estos momentos difíciles son necesarios para nuestro crecimiento. El tiempo que David pasó en el desierto no fue en vano. Fue en esos años silenciosos y desafiantes que David aprendió a confiar en Dios, a depender de él para recibir fortaleza y a desarrollar un corazón que fuera conforme al corazón de Dios. Cuando David finalmente se convirtió en rey, tuvo la sabiduría y la humildad para liderar al pueblo de Israel debido a lo que había aprendido durante su preparación. Continúa sin problemas con el mismo flujo de texto que se proporciona. En las historias de José y David, vemos que confiar en el proceso de preparación requiere una comprensión profunda de la soberanía de Dios. Incluso cuando las cosas parecen poco claras, incluso cuando el camino es difícil, debemos confiar en que Dios está en control y que está obrando todas las cosas para nuestro bien. Esta confianza en el proceso no es fácil, pero es necesaria. Cuando enfrentamos desafíos, cuando experimentamos retrasos, cuando sentimos que estamos estancados en una temporada de preparación, debemos recordar que Dios está usando estos momentos para moldearnos en las personas que Él necesita que seamos. Confiar en el proceso significa rendirse. A veces podemos sentirnos estancados, atrapados en una temporada de preparación, inseguros de por qué las cosas avanzan tan lentamente o por qué ciertas puertas no se abren. Pero es en estos momentos que estamos siendo equipados para lo que está por venir. El proceso de preparación no es una pérdida de tiempo, es una inversión en nuestro futuro. Así como un constructor no se apresura a poner los cimientos de una casa, Dios no se apresura a construir nuestra vida. Se toma su tiempo para asegurarse de que estemos construidos sobre una base sólida, una que resista los desafíos que tenemos por delante. El proceso de preparación también implica pruebas. Dios nos permite pasar por pruebas y desafíos porque nos refinan y prueban nuestra fe. Santiago 1:3 nos dice que la prueba de nuestra fe produce perseverancia. Cuando enfrentamos dificultades, tenemos la oportunidad de volvernos más fuertes, desarrollar resistencia y confiar más profundamente en Dios.
Estas pruebas no tienen como objetivo quebrantarnos, son parte del proceso que nos prepara para la obra mayor que Dios tiene planeada para nosotros. En definitiva, confiar en el proceso significa rendirse a la voluntad de Dios. Significa aceptar que su camino es el mejor camino, incluso si es diferente de nuestros propios planes. Significa confiar en que Él sabe lo que es mejor para nosotros y que nos está moldeando para convertirnos en la persona que necesitamos ser para cumplir su propósito. Es un proceso que requiere paciencia, fe y obediencia, pero siempre vale la pena porque, al final, la preparación de Dios conduce a su plan perfecto para nuestras vidas. Y el resultado es mucho mayor que cualquier cosa que pudiéramos lograr por nuestra cuenta. La idea de que el silencio no es inactividad es una verdad poderosa y a menudo pasada por alto. Muchas personas suponen erróneamente que cuando no ven resultados inmediatos o experimentan un progreso obvio, nada está sucediendo. Estamos condicionados a creer que si no oímos ruido ni vemos acción, entonces no se está logrando nada. Esta suposición, sin embargo, pasa por alto una realidad profunda. A veces la mayor obra de Dios ocurre cuando menos lo esperamos y en momentos en que no hay señales visibles de actividad. El silencio no significa inactividad, simplemente significa que Dios está trabajando detrás de escena, orquestando eventos de maneras que quizás aún no entendamos. Para comprender este concepto, es importante mirar más allá de lo que es inmediatamente visible. Si observamos el mundo natural, podemos ver innumerables ejemplos de procesos que ocurren en silencio pero que conducen a resultados poderosos. Por ejemplo, considere la forma en que crecen las semillas. Cuando se planta una semilla en la tierra, no hay señales inmediatas de crecimiento durante días, semanas y, a veces, meses. Parece que nada está sucediendo, pero debajo del suelo, fuerzas invisibles están trabajando. La semilla está absorbiendo agua, nutrientes y luz. Sus raíces están creciendo profundamente en la tierra, anclándola al suelo. La planta se está preparando silenciosamente para el día en que atravesará el suelo y dará fruto. El proceso no es ruidoso, pero no por ello es menos poderoso. De la misma manera, Dios a menudo está trabajando silenciosamente en nuestras vidas, preparándonos para los avances, las victorias y las transformaciones que están por venir. Es esencial entender que la obra de Dios en silencio no es un proceso pasivo. Dios siempre está activo, aun cuando no podamos ver ni sentir su presencia. Esto fue cierto en la historia de la creación, cuando Dios formó el mundo. El libro de Génesis describe cómo Dios creó los cielos y la tierra en 6 días. El primer día, Dios habló y la luz se hizo presente. El segundo día, creó el cielo. El tercer día, reunió las aguas e hizo que apareciera la tierra seca, y así sucesivamente. Día tras día, la creación de Dios se fue desarrollando. Sin embargo, no hubo fanfarrias, ni sonido de trompetas ni anuncios fuertes. La obra de la creación se hizo silenciosa, deliberadamente y con un propósito. Aunque nadie podía verlo, Dios estaba moldeando y formando activamente el mundo para que fuera lo que estaba destinado a ser. De la misma manera, Dios está obrando en nuestras vidas, aun cuando no podemos oír ni ver su actividad. A menudo nos centramos demasiado en lo inmediato, lo visible y lo tangible. Vivimos en un mundo que valora la acción, el ruido y los resultados. Estamos condicionados a creer que el progreso solo es visible cuando es ruidoso o dramático. Sin embargo, en el reino de Dios,
el progreso a menudo se mide de manera diferente. La obra de Dios no siempre se realiza en grandes gestos o exhibiciones espectaculares. A veces se realiza en los momentos de tranquilidad, en los cambios sutiles y en los detalles invisibles que podemos pasar por alto. Así como las raíces de una planta crecen profundamente en el suelo antes de llegar a la superficie. La obra de Dios en nuestras vidas a menudo comienza en lo más profundo de nuestro corazón cuando nadie puede verla. Esta obra silenciosa de Dios no se limita al mundo natural, también se ve en las vidas de las personas a lo largo de la Biblia. Uno de los ejemplos más claros de Dios trabajando en silencio se puede encontrar en la historia de Esther. Cuando el pueblo judío se enfrentaba a la destrucción a manos del rey persa, Dios no intervino inmediatamente con un milagro espectacular y ruidoso, sino que trabajó silenciosamente entre bastidores. Esther, una joven judía, fue colocada en una posición de influencia en la corte del rey. Pero al principio no sabía que sería llamada a salvar a su pueblo. Dios orquestó los acontecimientos en silencio, organizando las circunstancias y las personas de una manera que finalmente llevaría a la intervención de Esther. Todo el libro de Esther está lleno de momentos en los que la actividad de Dios no es inmediatamente obvia. Pero es claro que está trabajando entre bastidores para llevar a cabo su plan. De manera similar, la vida de José es otro ejemplo de la obra silenciosa de Dios. José fue vendido como esclavo por sus hermanos y pasó muchos años en Egipto soportando dificultades, rechazo y prisión. A veces, parecía que Dios se había olvidado de él o, peor aún, que lo había abandonado por completo. Sin embargo, incluso en el silencio, Dios estaba trabajando. A través de las experiencias de José en la casa de Potifar y en la prisión. Dios estaba moldeando su carácter y preparándolo para el papel de liderazgo que algún día asumiría. José no podía verlo en ese momento. Pero Dios estaba orquestando activamente los acontecimientos para llevar a cabo un gran propósito. Fue en el silencio, en la espera, que José se estaba preparando para la gran victoria que vendría. También vemos este principio en la vida de Jesús. Antes de comenzar su ministerio público, Jesús pasó años en relativa oscuridad. Vivía en un pequeño pueblo, trabajando como carpintero, y había pocas señales de que él era el Mesías. No hubo grandes anuncios, señales ni prodigios, ni multitudes que lo siguieran. Sin embargo, en esos años de silencio, Jesús estaba siendo preparado para su misión. Estaba creciendo en sabiduría y fortaleza, aprendiendo a obedecer y preparándose para la obra que finalmente cambiaría el mundo. Su silencio no era una indicación de que estuviera inactivo, sino más bien una señal de que estaba siendo preparado para algo mucho mayor. Incluso en los momentos de mayor silencio en nuestras vidas, podemos confiar en que Dios no está inactivo. Puede haber momentos en los que nos sintamos olvidados, pasados por alto o abandonados. Puede que estemos en temporadas en las que nada parece estar sucediendo y luchamos por ver alguna señal de progreso. Pero Dios siempre está trabajando, incluso cuando no podemos percibirlo. Así como las raíces de un árbol crecen silenciosamente bajo tierra, preparándolo para las tormentas y los desafíos que se avecinan, Dios está trabajando en nuestras vidas, moldeándonos y preparándonos para lo que está por venir. Los momentos de tranquilidad, los momentos en los que sentimos que nada está sucediendo, son a menudo los momentos en los que Dios está haciendo la obra más profunda en nuestros corazones. Además de trabajar en nuestros corazones, Dios también está trabajando en las circunstancias que nos rodean. Está organizando a las personas,
los eventos y las oportunidades de maneras que tal vez no podamos ver. A veces, el silencio en nuestras vidas no es una señal de que Dios no está trabajando. Es simplemente una señal de que está trabajando de maneras que aún no podemos entender. Puede que no veamos las conexiones entre los eventos de nuestras vidas, pero Dios ve el panorama general. Está orquestando todo de acuerdo con su voluntad perfecta, incluso cuando no podemos oírla ni verla. El silencio es a menudo una señal de que Dios está alineando todo para el cumplimiento de su plan. La idea de que el silencio no es inactividad también nos recuerda la importancia de la confianza. Cuando no podemos ver los resultados inmediatos de nuestras acciones, es fácil desanimarnos o frustrarnos. Pero cuando confiamos en que Dios está trabajando incluso en el silencio, podemos tener paz en la espera. El tiempo de Dios es perfecto y Él siempre está trabajando, incluso cuando no lo vemos. El hecho de que las cosas estén tranquilas no significa que no esté sucediendo nada. De hecho, Dios puede estar haciendo parte de su obra más importante en esos momentos en que todo parece estar en calma. El proceso de aprender a confiar en la obra silenciosa de Dios es un viaje. Requiere paciencia, fe y la voluntad de renunciar a nuestra necesidad de resultados inmediatos. Debemos aprender a confiar en que Dios está activo en nuestras vidas, incluso cuando no podemos percibir su actividad. Es en el silencio que a menudo nos estamos preparando para los avances que están por venir. Como la semilla que crece silenciosamente bajo la tierra, Dios está trabajando en nuestros corazones, nuestras circunstancias y nuestras vidas de maneras que un día serán reveladas. El silencio no es una señal de inactividad, sino de la obra poderosa e invisible que nos está preparando para las grandes cosas que están por venir. Comprender que el cambio a veces puede resultar incómodo es una parte esencial del crecimiento, especialmente cuando estamos en una época de preparación o espera. El cambio a menudo conlleva una sensación de incomodidad porque nos empuja fuera de nuestros entornos familiares, desafiando los patrones y rutinas a los que nos hemos acostumbrado. Sin embargo, es en esos momentos incómodos donde se producen algunas de las transformaciones más significativas. Debemos aprender a aceptar la incomodidad, ya que a menudo es una señal de que algo más grande, algo más profundo, está sucediendo en nuestras vidas. La verdad es que el crecimiento no siempre es un proceso cómodo. Así como un atleta debe superar la incomodidad del entrenamiento para desarrollar fuerza y resistencia, nosotros también debemos superar los momentos de incomodidad para convertirnos en las personas que estamos destinados a ser. El cambio nos obliga a enfrentarnos a cosas sobre nosotros mismos, nuestro entorno y nuestro futuro que tal vez hayamos estado evitando o de las que no éramos conscientes anteriormente. Puede desafiar nuestras suposiciones, exponer debilidades o revelar nuevas fortalezas. Pero es a través de estos desafíos incómodos que nos convertimos en algo mejor, más fuerte y más preparado para el futuro que Dios tiene reservado para nosotros. El cambio puede resultar incómodo, pero también es una señal de que algo increíble se avecina. Cuando elegimos aceptar la incomodidad, elegimos aceptar el crecimiento que Dios tiene preparado para nosotros. Elegimos confiar en que las dificultades y los desafíos que enfrentamos son parte de un proceso mayor. Uno que conducirá al cumplimiento del propósito de Dios para nuestras vidas. Y al final, veremos que cada momento de incomodidad, cada temporada de espera y cada período de silencio no fue en vano. Todo fue parte del plan perfecto de Dios para prepararnos para el increíble futuro que Él tiene reservado. Bendito sea todo lo que has escuchado y recuerda que sus planes son mayores que los nuestros.
Adiós por ahora.